Salmos capítulo 40. El tema de hoy es paciencia. Todavía es julio, ¿verdad? Queremos hablar de la paciencia, aprovechando que julio está de moda y por ahí lo tienen, ¿verdad? Salmo 40, lo tenemos. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico, ¿cómo dice? Nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar de la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Es algo que definitivamente vivimos todos los días, experimentamos todos los días los límites de nuestra paciencia. La vez pasada hablamos acerca de los temperamentos y vamos conociendo cuáles son nuestras cualidades, cuáles son cosas que predominan en nuestra personalidad, pero cada quien se autoevalúa y sabe más o menos cuál es su límite, ¿cierto? Cada quien sabe hasta dónde llego yo y digo, bueno, si ya me cruzan esta línea, se acaba mi paciencia. Y es ahí donde empiezan situaciones complicadas en nuestra vida, y eso es durante todos los días. Tal vez usted dice, estoy luchando con X cosa, tengo problemas con X persona, porque ya no lo tolero, o sea, ya mi paciencia se acabó. Y a la luz de la palabra queremos verlo, pero antes de eso quiero explicarles un poco acerca del significado según la lengua española. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades de una forma, ¿cómo? Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ya solo con la explicación de la Real Academia Española estamos fritos, ¿verdad? Y eso que no hemos entrado a la palabra. Dice que es la capacidad de sufrir. ¿Cuántos son capaces de sufrir? ¿Cuántos son capaces de tolerar desgracias, adversidades, con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse? Eso es la paciencia para el mundo. Y para Dios también tiene un significado especial. Pero tenemos que entender algo, que nuestra paciencia siempre va a estar limitada al nivel en el que nosotros nos encontremos de vida. Siempre. Eso nunca va a cambiar, es una fórmula exacta. Por ejemplo, si yo paso ahorita a Gadiel aquí adelante y le digo a él, lo siento en una silla, le digo, papi, vea, resuélvame este problema de Pitágoras. Y lo siento ahí con una hoja, una calculadora científica, y le digo, empiece. El hombre quizá va a empezar motivado, no sabe ni lo que estoy diciendo, pero su paciencia se va a agotar y va a empezar a hacer otras cosas, porque su capacidad ahorita todavía no está entrenada para resolver este tipo de situaciones. Así que nuestra paciencia siempre va a llegar al límite del nivel de vida que tengamos. Si usted tiene un nivel de vida en conocimiento o en experiencias en diferentes situaciones y las ha logrado vencer, así mismo también va a ir creciendo su paciencia. Pero si usted está en un nivel de paciencia estilo Gadiel, estilo niño, estilo bebé, va a ser muy sencillo que usted pierda el control, pierda su autoridad sobre usted mismo, el dominio propio sobre diferentes situaciones. Si se le acaba la paciencia y se va, ya usted empieza con pleitos, con malas palabras quizá, empieza a tratar mal a su compañero, a su pareja, a su novio. Ya usted empieza con cosas que usted dice, bueno, yo no soy así, pero es que a mí me acabaron la paciencia. Y cuando a mí me acaban la paciencia, quítese quien tenga que quitarse. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos dicen amén? No levante la mano. Tenemos un carácter ahí medio extraño, pero vamos a ver eso. Por eso es importante que entre más nosotros toleremos ciertas cosas o ciertos ambientes o eventos alrededor nuestro, más capacidad vamos a tener de ser buenos, profesionales en lo que hacemos.
¿Cuántos han visto el famoso currículum que le dicen, venga a trabajar, pero ocupamos que en los requisitos usted sepa trabajar bajo presión? Y la presión es brava, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que los empleadores necesitan que usted se pueda manejar en altos niveles de presión? Porque quizás es un empleo donde hay mucho trato con las personas, con el público, con los compañeros, con clientes que son muy importantes, que aflojan mucho dinero. Y si usted pierde el control, usted no es capaz para eso. Usted no está apto para ese puesto. Usted va a echarle a perder a la empresa un cliente valioso, va a echarle a perder a la empresa un proyecto valioso porque usted no supo tener autocontrol. Entonces, entre más nosotros dominemos el ambiente en el que nos manejamos, hablando secularmente, más profesionales vamos a ser. Y eso se logra a través de la paciencia. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿cómo funciona esto? Entre más dominemos el campo espiritual en el que usted y yo nos manejamos, más profesionales vamos a ser, hablando en términos espirituales. Más entregados a Dios, más específicos, más al punto, más al detalle. No vamos a perder el control con cualquier situación que nos quiera golpear la vida, con cualquier circunstancia que nos quiera amargar nuestra fe, nuestra santidad, nuestra integridad con Dios, sino que vamos a ser más específicos porque tenemos experiencia en este campo. Usted puede imaginarse los niveles de presión que maneja un cristiano. Si para una empresa secular es importante que usted sepa tener autocontrol, ahora para el ámbito espiritual, ser cristiano, le voy a decir una cosa, yo no soy Dios, pero si tuviera que pedirle un currículum, le pediría que usted sepa manejar altos niveles de presión. Y esa sería uno de mis requisitos, porque aquí uno de los pleitos grandes que siempre se dan en las iglesias es pleitos contra hermanos. No me habló fulano, no nos hablamos, estamos enojados, no queremos ni vernos. El pastor no me saludó, entonces no vuelvo más. El diablo me está tentando con esto y caigo y nunca me levanto. Los niveles de presión que se manejan en el ámbito espiritual son muy altos. Y por eso Dios está interesado en que los hijos de Dios desarrollen la paciencia. Déjeme decirle esto y que usted se lo lleve en su corazón. Dios está interesado en que usted desarrolle la paciencia. La paciencia no es algo opcional en la vida de un cristiano. No es algo que usted puede decir, no, yo sí me la puedo jugar, me la puedo manejar. No. Usted ha escuchado que hay personas que dicen, es que si uno ora a Dios pidiéndole paciencia, Dios le manda pruebas. ¿Ha escuchado eso? Y muchos cristianos que juegan muy de vivillos dicen, no voy a orar para pedirle a Dios paciencia. ¿Cierto o mentira? Así, no voy a decirle a Dios, no, cero paciencia, no quiero paciencia porque no quiero pruebas. Never, eso no existe en Dios. Dígame quién que ha orado así le ha resultado eso. ¿Quién ya no tiene pruebas en su vida porque dejó de pedirle paciencia a Dios? ¿Hay algún cristiano que me pueda enseñar la receta de esa oración para yo hacerla también? ¿Sabe por qué no pasa así? Porque Dios no trabaja así. Aunque usted no ore por paciencia, Dios quiere que tú desarrolles paciencia. Porque la intención de Dios no es despedirte de su empresa, es tenerte y que seas el mejor en su empresa. Y Él necesita que desarrolles la paciencia. Y por eso te vendrán pruebas tras pruebas, dificultades tras dificultades, situaciones en las que dices, ¿ahora qué hago? Esto es imposible, ¿qué necesito hacer? Es Dios probando tu fe. Es Dios desarrollando tu paciencia. Decirle a Dios que no nos dé paciencia es tanto como orar diciéndole a Dios, bueno, que no llueva hoy, o que no salga el sol hoy, o que por 10 segundos el aire desaparezca. Eso es imposible. O sea, Dios nunca va a escuchar esa oración. No nos dé pruebas para que no nos dé paciencia. Número 1, Dios demanda de sus hijos, de quienes son sus hijos, que tengan paciencia. O sea, no es opcional como les dije ahorita. La palabra de Dios demanda que los que son hijos de Dios sean pacientes. Vamos a ver Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18. Vamos a ir al verso 26. Mateo 18, verso 26. Vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos una parábola, una historia, y les dice así. Mateo 18, verso 26. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Vea la palabra, paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, tomándolo a fuerza, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo una vez más: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Usted se sabe la historia, ¿verdad? ¿Cómo después se refiere Cristo a este siervo que fue perdonado de una deuda, que le tuvieron paciencia, y después él fue y no tuvo paciencia con el que también le debía a él? ¿Cómo lo trata Dios? ¿Cuál es el significado que Dios le da a este tipo de personas? Él les dice que son siervos malvados, siervos malos, hombres malos. No son dignos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Yo sé que hay personas, y este significado es muy profundo espiritualmente hablando. Hay personas que en el mundo cristiano nos están debiendo. Nos están debiendo. Tal vez usted dice: bueno, mi pastor me está debiendo. Yo estoy esperando más de él. Yo estoy necesitando más de él. La vez pasada me habló muy grosero, me habló muy golpeado, y esa no era la forma. Y sí, quizás te estoy debiendo, quizás no te estoy dando el 100 que tú necesitas, pero la Biblia dice: ten paciencia con eso. O quizás yo como pastor puedo decir: bueno, hay gente que me está debiendo también en la iglesia, que les decimos: bueno, ocupamos esto, necesitamos, y no, conmigo no cuente. Si quiere que yo venga, bueno, pase por mí. Y nos están debiendo, pero en esos casos la Biblia a mí me dice que debo de ser paciente. Y la paciencia me va a motivar a mí a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores en nuestra vida. Todos tenemos faltas en nuestra vida. Y estoy exceptuando de esto el pecado. Esto, lo que estoy diciendo, no tiene que ver nada con el pecado. Estoy hablando de nuestras personalidades. Y estas personalidades deben de tener paciencia los unos con los otros. O sea, Dios quiere que no seamos siervos malvados, sino que seamos personas pacientes. Ahora, cuando usted ve la paciencia, ya en Gálatas capítulo 5, dice la escritura que la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el fruto del Espíritu? Tal vez usted dice: no, es que yo tengo amor, tengo gozo, pero no tengo paciencia. No, si usted tiene el fruto del Espíritu, usted tiene todo eso. Usted no puede decir que tiene gozo, que tiene amor, pero no tiene paciencia. No, entonces si usted no tiene paciencia y dice tener gozo y amor, usted tiene lo que sea suyo, pero no el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es uno solo. Y Dios te da todo y te lo da en abundancia, para que lo apliques, para que lo ejerzas. Dios quiere que seas paciente, y eso demuestra que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ir al versículo 2. Efesios 4, verso 2 dice así: con toda humildad y mansedumbre,
sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Sean prestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El propósito de Dios es que nuestra actitud, mientras somos pacientes, sea una actitud que genere un vínculo de paz, de armonía con las personas que estamos alrededor. ¿Cuántos han estado en una parada de bus que está así llenísima, así por allá en Santa Cruz, ¿verdad? Esperando bus de La Pampa. Y están esas filas que se ponen, oiga, yo estaba ahí, ¿verdad? Cuca, ¿usted las ha visto? Son larguísimas. Y ojalá y le dicen a uno, el bus que venía se varó, hay que esperar el siguiente y la fila se llena más. Y usted está esperando porque no le queda de otra, está ahí. Pero quizás y usted empieza a ver las caras y ya empieza la gente, uy, estas cochinadas de La Pampa, no sirve para nada, siempre lo mismo, vean la hora que yo salí, que era para que yo estuviera en la casa. Y empieza la amargazón y empieza aquella actitud que empieza a indisponer a los demás, porque entonces ya le contestan a usted, sí, ¿verdad que sí? Siempre lo mismo. Y viera la semana pasada, se quemó un bus allá mientras iban por Nambí y aquello se prendió, viera una muchachita ahí por una pulpería, salió con unos baldes de agua, pero el bus no lo pudo apagar y se quemó. Y aquello se enciende peor, ¿verdad? Porque mi actitud, eso es inventado, pero sí pasó, dice. Mi actitud mientras yo espero marca la diferencia. Si yo en vez de estar causando problemas o discordia con los demás, puedo decir, no, ya casi viene, seamos pacientes, esperemos. Lo importante es que lleguemos seguros a nuestro hogar. Lo importante es que podamos estar completos, estamos con vida, estamos con bien. Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, la actitud con la que yo soy paciente va a traer un vínculo de paz o va a traer un vínculo de guerra en donde yo estoy. Y eso pasa en nuestro ámbito espiritual, porque muchas veces decimos, es que Dios a mí no me ha respondido con aquella situación por la que he estado orando mucho tiempo. Y yo empiezo a caer en estrés y empiezo a poner tensión en la casa en donde yo estoy, con mis familiares, con mis amigos, ya los pongo tensos. Y generamos un ambiente horrible en nuestra casa cuando pasamos por diferentes tipos de pruebas y no sabemos esperar con una actitud correcta. Personalmente Dios quiere que yo tenga paciencia no solamente con los demás, sino conmigo mismo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, del 3 al 5, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios propicia, Él es intencional con nosotros en ponernos tribulaciones, en ponernos pruebas, en pasarnos por dificultades. Y la palabra de Dios dice que mi actitud en la prueba debe de ser gloriarme en las tribulaciones. ¿Cuántos dan un gloria a Dios por su tribulación? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo te alabo y estoy contento y agradecido por estar desempleado 7 años? Amén. Hay personas que han atravesado desiertos duros de desempleo y no por vagos. Que hay otros que ni siquiera salen, ¿verdad? O llegan como Ramón, tristes porque encontraron trabajo. Pero hay quienes se esfuerzan. Hay jóvenes que se esfuerzan y no les toca más remedio, porque aunque son ingenieros o son administradores o son gerentes en algo, les toca trabajar en lo que sea porque no hay empleo. Y se preguntan y le preguntan a Dios, Señor, ¿por qué?
Si yo me preparé, si yo me esforcé, ¿por qué yo no tengo resultados? ¿Por qué yo no obtengo por lo que he luchado? No, quizás no es tanto por qué no lo tienes, es el proceso en donde Dios te está formando. Porque en medio de la prueba Dios te da paciencia, y si te da paciencia también te dará esperanza, y esto nunca, nunca te va a avergonzar. ¿Ha escuchado usted a alguien decir que está en un puesto alto, verdad, una gerencia, algo por el estilo, y le dice: mira, yo sé de dónde vengo? Y usted ve a esa persona con aquella humildad y usted dice: wow, para la plata que tiene, para el puesto que tiene, qué bien que lo trata uno, ¿cómo lo hace sentir? Y cuando usted le pregunta, usualmente esas personas dicen: yo sé de dónde vengo y lo que me ha costado. Porque la prueba, el proceso nunca trae vergüenza. Más bien nos enorgullece cuando llegamos a obtener lo tan preciado, lo tan soñado, y hemos pasado por procesos, por pruebas. Nos sabe delicioso. Si no, pregúntele a la selección nacional. Van raspados en todas las eliminatorias, en los últimos le ponen las ganas y ganan los campeonatos. Cartago. Ellos son especialistas en eso y les sabe rico, porque dicen: empezamos mal, nadie creía en nosotros, y hasta el último minuto, y si el camerino siempre estuvo unido. Las victorias en medio de las pruebas saben mejor. Las apreciamos, las atesoramos. Pero si todo lo obtenemos de manera sencilla, de manera fácil, de manera práctica, muy difícilmente vamos a atesorar. Y el cristiano que no pasa por pruebas es un cristiano que Dios lo tiene abandonado completamente. Porque el tesoro que Dios te va a entregar no es un tesoro humano, no es un tesoro de este mundo, es un tesoro eterno. Con mucha más razón Dios te va a hacer pasar por pruebas, tormentas, tribulaciones casi que imposibles de pasar humanamente, pero Dios te va a pasar con éxito, porque lo que Él te entrega te lo quiere dar para que lo valores, para que lo atesores, para que lo ames con todas tus fuerzas y no lo desperdicies con cualquier cosa, como hizo Esaú por un plato de lentejas. Tenía la primogenitura y le dijo a Jacob: bueno, un plato de comida, listo, tome, se la regalo. Dios no quiere que sus hijos hagan eso. Él quiere que valoremos, que atesoremos las cosas, y para eso Dios utiliza la prueba, para producir en nosotros la paciencia. Hay jóvenes que por no tener paciencia, la primera mujer con la que le salió, con esa se casó. Y ahora están llevando palo. Alguien que me dé a mí. Están viendo difícil el asunto y dicen: yo pensaba que el matrimonio más bien se me iba a solucionar cuando me casara. Por no tener paciencia, por no esperar con recelo, con pasión, con fervor lo que Dios tenía preparado. Hay jovencitas que hoy se lamentan, tristemente lloran porque quizá quedaron embarazadas. Y no es que se están quemando, como dicen, no, es que faltó paciencia. Porque no era el tiempo de Dios. Porque no era el momento de lo que Dios te quería dar. Sí, Dios te quería dar un hijo, pero no era el tiempo. Y muchas dicen: uy, se me acabó la vida, se me fue esto a la basura. No, ahora hazle frente y Dios te va a ayudar. Pero te va a costar el triple, porque no era la forma de Dios. Pero hazle frente, porque es tu responsabilidad ahora. ¿Oyó, Yojitan? Hágale frente al asunto. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera, si con Dios nos cuesta para valorar, a nuestra manera nos va a costar 3 veces, 10 veces más. La manera de Dios era que el pueblo de Israel pasara por el desierto y los iba a introducir a la tierra de Canaán. Pero ellos quisieron a la manera del hombre. Ok, 40 años, tomen. ¿Quieren pasarlo a su manera? Ok, tomen 40 años, les va a costar el doble.
de lo que yo tenía preparado para ustedes. No es que van a esquivar el desierto, no van a pasarlo, y usted tiene dos opciones: a su manera o a la manera de Dios. ¿Cuál quiere? ¿Cuál manera quiere usted? ¿La que produce paciencia y esperanza o la que te va a traer vergüenza? Cuando nos impacientamos, nos da vergüenza. ¿A cuánto les ha pasado que llegan a una fiesta y hay unas sillas puestas y usted llegó y por andar de jeta abierta, llegó y se sentó? Y de pronto se llenó aquel lugar y le dicen: ¿le puede dar campo? Es que usted no va ahí. Uno se levanta pero apenadísimo, ¿verdad? Y más que la gente dice, o sea, si yo me hubiera esperado un poquitito, no me hubiera sentado, hubiera sido paciente, que me inviten y me digan dónde me siento, me hubiera evitado la vergüenza. Pero así nos pasa muchas veces, queremos ir de apresurados y es ahí donde el diablo se aprovecha de eso y nos trae vergüenza. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 3, dice así. Una vez más nos reafirma el apóstol Santiago lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 3. Vamos a leer. Sí, desde el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué significa la paciencia de Dios en mi vida? Significa que Dios va a poner a prueba mi fe con la oportunidad de que a mí no me falte nada. O sea, no es para quitarme. La paciencia que Dios me da es para añadirme, es para otorgarme algo mejor, es para darme algo más que yo necesito. Eso es lo que va a hacer la prueba en Dios. Va a producir paciencia en mí a tal punto de que no me falte cosa alguna. Cuando usted esté pasando por una prueba, no diga: aquí estoy, coyol quebrado, coyol comido. No diga: aquí estoy, ahí más o menos, no sé, no. Diga: estoy siendo probado por Dios y mi fe está creciendo. Mi fe se está fortaleciendo y estoy siendo un mejor cristiano. Estoy siendo un mejor creyente porque Dios me está probando. Esto significa que Dios me ama. Esto significa que Dios tiene su mirada en mí. Si pasas por pruebas, porque Dios se está fijando en ti. No digas: Dios me abandonó, me siento solo. Eso es lo que tendemos a decir en la prueba. Y cuando perdemos la paciencia, somos expertos en decir: Señor, me abandonaste. Señor, estoy solo. Señor, te olvidaste de mí. No me escuchas. No, Dios te tiene en prueba. Eres su hijo y te va a cuidar y te va a guardar. Y el ejemplo más maravilloso que siempre hemos escuchado es cuando un profesor está cuidando a sus alumnos en el examen. Él está ahí, pero está en silencio, porque no te va a soplar las respuestas, no te las va a dar, si no, no es prueba. Si no, no eres capaz de recibir un título, de recibir un promedio, una nota excelente, si todo te lo entregan. Dios necesita observar cómo tú vas a trabajar y cómo vas a superar esta prueba en Dios. La paciencia, número 2, no es sinónimo de resignación. Hay personas que dicen: bueno, de ahí, si esto es lo que me tocó a mí, no hay de otra. Y creen que eso es paciencia. Paciencia no es sinónimo de resignarse. Resignarse es decir: bueno, esto es lo único que tengo, no espero más. Paciencia es decir: estoy en este proceso, pero voy a algo mejor. ¿Se da cuenta que no tienen ni siquiera un rasgo de similitud? Así que no se resigne en su proceso, no se resigne en sus problemas, no se resigne en su falta de economía si está pasando por problemas económicos, no se resigne con su situación personal, sus luchas emocionales, sus luchas mentales, lo que sea que usted esté luchando. No se resigne, tenga paciencia. O sea, le estoy diciendo en pocas palabras: manténgase firme porque vas a algo mejor. Eso es ser paciente. Manténgase firme creyéndole a Dios porque vamos a algo mejor. Mi paciencia siempre me va a dar el favor de Dios. Salmo 41. Salmo 41 dice así: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó
mi clamor. ¿Usted cree que si el salmista David hubiera esperado impacientemente a Jehová, si hubiera inclinado Dios a él y hubiera oído su clamor? Sin embargo, él dice: yo esperé, pero ¿de qué manera esperé? Esperé pacientemente y obtuve el favor de Dios. Eso va a producir la paciencia en tu proceso, que Dios se vuelva a ti, que Dios se te aparezca, que Dios se te muestre, que Dios te dé indicaciones, que Dios te guíe por medio de su Espíritu Santo, porque la paciencia produce soluciones. Escúcheme esto: cuando alguien es paciente, va a obtener soluciones a los problemas. Cuando alguien sabe esperar tranquilamente, ¿cuántos hombres sabemos acá? Nosotros tenemos algo que llamamos la caja de la nada, donde nos sentamos y no pensamos en nada. Mujeres, ustedes no nos entienden esto. Vanessa todavía no me cree que seamos capaces de tener este superpoder. Sentamos y podemos llamar al compañero, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? A Rafael, y decir: Rafael, venga, siéntese conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? No, para aquí nada, a chantarnos. Y el hombre se apunta conmigo a pensar en nada. Curiosamente, cuando estamos en esa caja de la nada, es donde vienen las soluciones más brillantes a todos nuestros problemas. ¿Verdad que sí, Cuca? Es cuando ¡plá!, aparece Dios ahí y trae un destello de iluminación. Y de pronto usted ve que Dani en la casa le dice a Marian: mi amor, voy a sacar las máquinas de soldar porque se me ocurrió hacer un bote de estañones. Pero ese proceso le llegó en su momento de tranquilidad, de paciencia, de calma, de esperar tranquilo. Cuando le dicen a uno: mira, ahora qué hay que hacer, no hay para pagar la luz, no hay para esto, uno como hombre, uno se sienta y uno dice: vamos a pensar. Y eso a las mujeres les causa estrés, porque ellas quieren que uno de una vez se cuadre y empiece a sacar dinero hasta abajo de las piedras. No, uno dice: vamos a pensar. Calma, pueblo, calma. Porque ahí está el secreto. Cuando en tranquilidad y en paciencia esperamos, el favor de Dios viene. Espiritualmente esto sucede así. Mujeres, apréndanlo, no sé cómo, pero apréndanlo. Porque cuando espiritualmente lo desarrollen en calma, van a venir esos destellos de Dios para decirles: esta es la solución. La paciencia produce soluciones. ¿Qué hizo José en la cárcel? 2 años en prisión por un crimen que no cometió. Nadie le cree eso a un reo, ¿verdad? Todos son inocentes. Pero José sí lo era. Y ahí estuvo en prisión sin perder la paciencia. Y cuando vino un sueño sobre 2 reos, el hombre dijo: aquí está la solución. Les voy a dar el significado de parte de Dios, y de paso echó la cuñita: cuando estén allá donde Faraón, díganles que yo puedo interpretar los sueños. Acuérdense de mí. Se lo dijo a los reos: acuérdense de mí cuando estén ante Faraón. Porque ahí están, en la paciencia, en la tranquilidad, ocurren las soluciones. ¿Qué pasa si José hubiera dicho: no, hombre, me rebelo, me vendieron mis hermanos, me compraron una gente para esclavo, me culpan de un crimen que no cometí? No, hombre, la verdad es que Dios vaya jalando. Demasiado el asunto. ¿Cuántos años tengo que esperar para ver la promesa de Dios? La paja inclinándose a mí, el sol arrodillándose y todo. Carajo, todo ese asunto. Y vámonos al mundo. Empezó a apuñalar y a asaltar y todas las cosas, ¿verdad? José delincuente. Pacientemente esperó a Jehová. No le falló a Dios. Él fue leal, fue fiel a Dios. Y en el momento llegaron las soluciones adecuadas. No se trata de magia, se trata de estrategias que vienen del Espíritu Santo. Vea lo que dice el Salmo 40 en el verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto no sucede como que estoy aquí en mi peor momento, en mi peor etapa, y de un pronto a otro Dios me agarró y ¡plin!
Aparecí en el lugar perfecto, en el huerto del Edén donde yo quería. No, el Espíritu viene con estrategias y te saca del pozo de la desesperación donde estás. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es darte paz en tu proceso, es darte tranquilidad y serenidad, y te va a decir: ok, ahora vamos a hacer esto juntos. Vamos a avanzar juntos. Y Cristo lo dijo: yo no me estoy inventando nada, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer esto, pero a mi manera, y lo vamos a hacer juntos ahora. Y estas son las estrategias. Este es tu problema, esta es la solución. Vamos hacia esto. Y viene la victoria. Dios te saca del pozo de la desesperación, te saca del lodo cenagoso y te pone sobre la peña y endereza tus pasos. Él te dice: esto no está bien, tienes que corregir esto, tienes que empezar a hacer esto, olvídalo, ahora es esto. Y empiezan las estrategias de Dios. Y es ahí donde salimos de la desesperación, porque empezamos a ver cómo Dios empieza a controlar nuestra vida. Cuando usted ve una de las indicaciones de una persona que se está ahogando, cuando se acerca al salvavidas, siempre, si la persona está desesperada, es meterle un golpe o agarrarlo por detrás, porque está desesperado. La persona tiene primero que calmarse, si no, no puede tener ni recibir ayuda. Tiene que calmarse, y es lo primero que Dios quiere: que te calmes, que te relajes, que descanses en Dios y empieces a confiar en Él. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, número 1, despojémonos de todo peso y de pecado que nos está asediando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la Escritura: los voy a despojar de todo peso y de pecado. El Espíritu Santo va a venir y los va a despojar. Dice eso. ¿Qué dice? Despójense ustedes de todo peso. Hay personas cargando pesos que no tienen que cargar. Suéltelo hoy. Suéltelo ya. Suelte ese saco que Dios nunca le dijo que usted que levantara. Suéltelo hoy. Despójese de ese peso y del pecado que lo está asediando, y corra con paciencia. La vida que llevamos es una vida, es una carrera, y necesitamos terminarla con paciencia. Sin paciencia, la carrera de la fe nadie la va a ganar. Si usted quiere ser cristiano sin paciencia, nunca va a tener éxito. Si usted quiere servirle a Dios sin paciencia, usted nunca va a llegar a más de venir y sentarse aquí, y eso es todo lo que usted va a lograr en su vida cristiana. Sin paciencia no obtendremos nada en la vida espiritual. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios paciente. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, en el versículo 5, dice la Escritura de la siguiente manera: pero el Dios, ¿de qué? El Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo. Dios es Dios de paciencia. ¿Cree usted que Dios no le tiene paciencia a usted? Si Dios no fuera la esencia de la paciencia, ¿dónde estaríamos, Chel? Él es la esencia de la paciencia. Por eso necesitamos, si queremos paciencia, no piense en algo humano, piense en Dios. No piense que la paciencia usted la va a obtener por otros medios. No, Él es el Dios de la paciencia, dice la Escritura. Si yo quiero paciencia, voy a recurrir a Él. Si yo quiero saber esperar, voy a pensar en Él. Si yo quiero saber lo que es sufrir las dificultades sin rebelarme y sin quejarme, piense en Jesús. Y se va a dar cuenta que Él vivió la peor tribulación, el peor sacrificio, el peor rechazo.
nunca se quejó y nunca se rebeló. Él es Dios de la paciencia. Isaías 53 dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él no dijo: me están lastimando, me está doliendo. Él fue en silencio, porque fue paciente, soportó la prueba. Y dice la escritura: no miró el castigo que tenía enfrente, sino que miró la gloria que tenía por delante. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. No nos enfoquemos en la prueba, no nos enfoquemos en el problema. Miremos lo que hay más adelante, más allá, después de atravesar cualquier dificultad. Si ponemos en práctica lo que yo les digo hoy a través de la escritura, sé que nos va a ir bien a todos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 3 al 5. Pero fiel es el Señor. ¿Y por qué es fiel? Porque nos afirmará y nos va a guardar de todo mal. Esa es la fidelidad de Dios. Dios está diciendo hoy: voy a afirmar tu vida y te voy a librar de todo mal. Y dice el verso 4: y tenemos esta confianza respecto de ustedes en el Señor, en que van a hacer y hacen lo que les hemos mandado. Esta es mi confianza como maestro de la palabra de Dios para con ustedes. Yo quiero confiar en que cuando ustedes salgan de aquí, van a hacer lo que Dios dice en su palabra. Esa es mi fe. O me siento como la amiga que le habla a la amiga por 7 horas: no volvás con él, no volvás con él. Y al día siguiente ya está con él. Y uno dice: ¿para qué tanto le hablé? ¿Para qué le di cátedra? Si otra vez está con el hombre que la hace sentir horrible, ¿ah? Así se siente uno, pero dice el apóstol: tengo esta confianza de que ustedes hacen y harán lo que les hemos mandado. Y dice el verso 5: y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si ustedes hacen lo que dice la escritura, si ustedes se comprometen en guardar lo que dice la escritura, Dios los va a afirmar, los va a guardar del mal, va a guardar sus corazones y los va a guiar a la paciencia. No podemos obtener paciencia si no queremos guardar su palabra. Nunca vamos a obtener paciencia si queremos o pretendemos hacerlo a nuestra manera y sin Dios. Ocupamos de Él. Pongámonos en pie.